Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta transmisión donde juntos aprendemos de la palabra de Dios. Muchas gracias por estarse conectando con nosotros. Les pedimos que se suscriban al canal de YouTube Iglesia Roca y Fortaleza Oficial. Amén. Vamos a orar. Y bueno, queremos saludar a todos los que nos comentan también, y también queremos saludar a aquellos que nos hacen comentarios negativos. Tenemos unos comentarios negativos, pero pues les agradecemos, especialmente aquí en Facebook. Muchas gracias porque pues están criticando, pero están viendo el mensaje, así que continúen en sintonía. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre nuestro, gracias Señor por este día, gracias por las personas que amablemente se conectan. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas y les guardes. Padre, que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo del corazón. Sana, Señor, envía sanidad a los cuerpos, envía liberación, envía restauración. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas. Señor, concede las peticiones del corazón, y aquellas personas que reciben el mensaje con humildad, Señor, te pido que también les bendigas y les guardes, y que tu palabra nos edifique. Perdona pecados en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a leer unos versículos. Y el versículo es el versículo 31. Dice la Biblia: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. El tema es la verdadera libertad. La verdadera libertad. Jesús siempre hablaba con claridad su mensaje, y conocemos que habían las personas opositoras. Bueno, acá tenemos una curiosidad que dice la Biblia en el 31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Entonces les dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero dice la Biblia en el 37: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Entonces, pareciera ser de que había un grupo de judíos que había creído en él, pero también ahí en ese grupo de personas estaban otros que no creían en él, porque dice acá: procuráis matarme. No creo yo que se refiera a los que habían creído en él. Dice: procuráis matarme. Bueno, eso como una curiosidad. Pero siempre había esa oposición al mensaje de Jesús. No lo habían entendido ellos. Los religiosos no lo habían entendido. Y dice la Biblia que por envidia entregaron al maestro a las autoridades romanas. Sabían de que a Jesús, por una cuestión de religión, los romanos nunca lo iban a matar, ni siquiera lo iban a encerrar, porque los romanos tenían en esta época, el imperio romano conquistaba los lugares, las naciones o las ciudades. Ellos los conquistaban, agarraban unos cuantos ayudantes de ese pueblo, como Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un ayudante, Mateo también, que después creyeron en Cristo. Y entonces estos ayudantes, digamos, recogían los impuestos de la gente
se las pasaban a los romanos y ellos pues se quedaban con una parte. Pero otra de las características del Imperio Romano era que ellos permitían que las personas conquistadas, que los pueblos conquistados mantuvieran sus religiones, sus creencias. Los romanos hacían nada más una conquista política, pero en cuanto a religión, los romanos decían, ay, que crean lo que quieran, que adoren como quieran, ahí déjenlos a ellos. Y entonces los romanos no intervenían en ese aspecto, no intervenían, sino que ahí los dejaban. Por eso sabían los judíos, los religiosos sabían que si a Jesús lo acusaban de ir en contra de la ley de Moisés, que esa era una de sus quejas, los romanos no lo iban a capturar. Entonces decidieron hacerle una trampa y también hicieron pensar a los romanos que Jesús era un opositor político. Entonces, cuando ya ellos convencieron a los romanos, convencieron a Pilato de que Jesús era una competencia política, entonces ya los romanos pues tomaron cartas en el asunto, como nosotros ya conocemos la historia. Esos eran los opositores de Cristo, los opositores de Jesús en esta época. Una oposición que hoy, los cristianos de hoy, pues no la tenemos. Esa oposición con Jesús únicamente, pero en el presente y en nuestras latitudes eso no existe. Tal vez porque los cristianos ahorita no hacemos cosquillas. Nosotros no les movemos el petate a nadie, ¿verdad? Sino que la iglesia se ha convertido como un lugar, un centro de entretenimiento para la gente, un centro de... Sí, los púlpitos, los altares son plataformas de talentos de mucha gente, y pues se lucen ahí, pues, y bueno, quizás por eso no tenemos la oposición que Jesús tuvo, que en realidad Jesús fue al meollo del problema, y de tal manera que procuraron la muerte para él, aunque él entregó su vida voluntariamente, dice la Biblia. Pero el mensaje de Jesús fue claro. Aquí les dice, en el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las palabras del Señor son profundas, malentendidas por muchas décadas en nuestra cultura. Dice la Biblia en el versículo número 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No comprendían las personas, los judíos. El Señor vino precisamente a libertarnos del pecado. Es todo aquello que nos aleja de Dios, lo que nos separa de Dios. Eso es el pecado. Todo aquello que nos separa de Dios. Entonces aquellos no entendían, los judíos, porque ellos eran muy religiosos, tenían sus fechas, tenían sus celebraciones, tenían la teoría que ellos de memoria, si algo era admirable de esta gente judía, de los religiosos, era que ellos tenían mucha retentiva, y por muchos siglos la palabra de Dios se pasó de padre a hijo verbalmente, repitiendo lo que el Señor había hecho, cómo el Señor llamó a Abraham, cómo se multiplicó la descendencia de Abraham a través de Jacob, cómo fueron esclavizados en Egipto, cómo el Señor les dio la victoria en Egipto, los 430 años de esclavitud, el paso del Jordán, etc. Historias que los padres se las pasaban a los hijos verbalmente. Entonces era admirable esa retentiva que ellos tenían de todas las cosas grandes que Dios había hecho,
cuáles eran las conductas que ellos debían manifestar para recibir la bendición de Dios, y por supuesto de cuáles conductas debían alejarse para evitar los castigos de Dios. Entonces los judíos tenían esas características, pero estaban pensando de que con esas conductas religiosas podían alcanzar el favor de Dios, aunque estuvieran odiando a su prójimo, aunque le estuvieran robando a las viudas. Dice que iban, hacían grandes oraciones, largas oraciones en las casas de las viudas para que les dieran de comer. Y otras conductas. Cuando llevaban las personas a hacer los sacrificios al templo, pues ellos ya tenían su trance con los vendedores de ovejas. Y decía alguien: mire, aquí vengo a hacer este sacrificio, aquí tengo la oveja. Y revisaba la oveja. ¿Esta oveja de dónde la sacó? No, que esta oveja yo la tenía en mi casa. No, esta oveja el Señor no se la va a aceptar. Tiene que ir donde tal persona a comprarle. Eso así era. Entonces decían que el Señor no le iba a aceptar esa oveja porque no se la había comprado allá al ovejero que tenía tranza con este. Les: mira, vendeme ovejas y te voy a dar una parte. Entonces ayúdame ahí con la gente. Y a veces las personas venían caminando 2, 3 días desde sus lugares para que le dijera al sacerdote que el Señor no les iba a aceptar esa oveja, porque tenía que comprársela a este que tenía un trato con el sacerdote para darle una comisión. Y entonces un montón de cosas así. Y entonces el Señor viene, y por eso les dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y ellos se creían muy santos. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren qué profundidad de palabras la que les dice el Señor. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. No está hablando del mismo Padre. Mira el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es un mensaje que el Señor les está dando a los judíos. Como que está diciendo, como que Él está diciendo: yo hablo. Bueno, claramente les dice, obviamente, lo que he visto. O sea, Él era un testigo presencial del Padre que está en los cielos. Un testigo presencial de las obras de gracia y de misericordia. Pero Él les dice: vosotros hacéis lo que habéis oído. Ni siquiera habéis visto nada, pero lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces el Señor está dando testimonio, un testimonio de que Él es presencial. Él ha sido un testigo presencial de las obras extraordinarias de su Padre, y ellos estaban evidenciando las obras del Padre de ellos. Que aquí dice el 44, ¿quién era el papá de ellos? Los que no creían en Jesús. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa era, obviamente, pues fue una gran ofensa, porque ellos eran descendientes de Abraham, conocían las celebraciones y las fechas, conocían todos los ritos, todas las instrucciones de Moisés, todo lo que dejó Moisés escrito en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces todo lo querían hacer de una manera religiosa. En el presente es muy parecido. Tenemos unas famosas fechas en Latinoamérica en el mes de abril que se celebran. Latinoamérica
se pone religiosa en el mes de abril, con la famosa Semana Santa. Y hay diferentes maneras de celebrar. En México hay una fecha especial en diciembre. Y bueno, y así, en diferentes fechas, diferentes naciones, pero lo hemos notado mucho en Latinoamérica. Y pues pasa en otras partes del mundo también, pero pues como nosotros somos de aquí, es lo que más conocemos. Pero quisiéramos ver también si las personas que se ponen muy religiosas en abril, o las personas que se ponen muy religiosas en diciembre o en enero, con las creencias, quisiéramos ver si practican el amor al prójimo, si comparten el pan con el hambriento, si perdonan las ofensas, si no toman lo que no les pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero valor, lo que Dios aprueba, la conducta sincera. Porque si nos ponemos religiosos solo una semana, pero cuando termina la semana, y pues qué ironía, la Semana Santa, pues yo creo que en la mayoría de naciones de Latinoamérica dan días libres, días feriados. Y la gente que va a la playa a emborracharse. La Semana Santa. Hay accidentes de tránsito, hay ahogados, hay tantas en la Semana Santa. ¿Qué cosas más contradictorias? Pero criticamos a las religiones del Medio Oriente. Pues también tienen sus situaciones ellos. Pero Jesús demanda de nosotros un cambio de conducta. Un cambio de conducta. Por eso dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Aunque estemos una semana en abril muy santificados. Aunque nuestra casa la tengamos adornada con cuadros de imágenes de lo que nosotros creemos y respetamos. Pero ¿dónde está nuestra conducta? ¿Cuál es la conducta que va a honrar el nombre de Dios? Ese es el punto. Esa es la verdadera libertad. Por eso así decía el tema. La verdadera libertad, la que Cristo da. Para poder uno suspender todas esas actividades. Y honrar el nombre de Dios. Y entonces, si usted honra el nombre de Dios, usted puede ser todo lo religioso que usted quiera. Pero mire qué cosas tan contradictorias. Porque eso es algo que yo he visto y estoy seguro que ustedes también han visto. Las personas que más se llenan la boca de ser religiosas, y no solamente hablo de la religión tradicional de Latinoamérica, sino estoy hablando en el ambiente cristiano evangélico de los aleluyas, los que aplauden, los que cantan alabanzas, los que lloran con las alabanzas de adoración, los que más evidencian, muchas personas que más evidencian estas conductas, de repente salen con unas situaciones que asustan. Yo he visto hermanos peleándose a puños en la iglesia. El domingo, yo he visto. Y salen con la camisa toda rota y la corbata, ¿verdad? Toda... Hermanos de la iglesia cristiana evangélica, ¿acaso el Señor aprobará eso? Por supuesto que no. Entonces necesitamos revisar nuestra conducta. Parece que el domingo pasado predicamos también algo parecido, de la religiosidad y el verdadero evangelio.
Cuando yo miro a una persona así religiosa, amén, aleluya, hermano, bendición, bendecido siervo. Cuando miro gente así, digo, uy, que Dios le bendiga. Ay, me mantengo alejado. Dan miedo a esa gente porque uno ya conoce. Mire, pastor, yo ahorita tengo tantos años, pero desde que yo nací, desde que estaba en el vientre de mi madre, iba a la iglesia. No, uy, digo yo, por favor, aléjese. Claro, no se lo digo a la persona, ¿verdad? Porque la voy a ofender. Pero trato de alejarme porque no, hombre, esta gente, esta cosa seria. Hay que ser prudente uno. Pero tienen un vocabulario religioso. Les gusta, es como una moda. Ay, sí, que amén, qué bendición, que el Señor, que gloria a Dios, que no sé cuánto. Un vocabulario así de... Pero a la hora de ver una esencia, no se ve la esencia, no se ve la conducta. Y no digo que esté mal, amén. Si usted respalda sus palabras con sus acciones, usted es una persona ejemplar, amén. Pero si estamos como los fariseos, que tenemos mucho conocimiento, pero aquí con el prójimo es otra cosa, ahí es diferente. Es lo que el Señor vino a enseñar. Es la conducta que el Señor vino a evidenciar. Ya ven que el Señor, pues Él, el día sábado ahí andaba, y siempre andaban encima los judíos como que eran chacales, encima. Dice que había un hombre que tenía una mano inútil, paralizada, y dice que le acechaban los judíos para ver si en el día de reposo le sanaría. Estaban ahí, vamos a ver si lo sana, a ver si lo sana en el día de reposo, y si lo sana en el día de reposo, entonces él es un falso. Imagínense. Y el Señor siempre terminaba avergonzándolos. ¿Por qué tus judíos están comiendo espigas de trigo en el día de reposo? Entonces criticaban a la gente. Eso me recuerda a la gente que va a la iglesia. Mire, hay gente que va a las iglesias y les gusta sentarse hasta atrás para estar criticando a la gente. Yo los he visto. Para estar criticando. Y entran las personas y les hacen un escaneo de pies a cabeza como 10 veces, ¿verdad? Un escaneo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Pero a la hora de las alabanzas son los que más gritan, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Amén! Son los que más gritan. Y por eso dice Proverbios, no le creas porque 7 abominaciones hay en su corazón. No hay que dejarse llevar por estas apariencias de piedad. Mejor, hermanos, nosotros sigamos las palabras de Jesús. Sigamos los lineamientos de Jesús. Está bien. Yo no digo que está malo cantar amén. Cante todo lo que usted quiera. Hay que gritar amén, aleluya. Si usted quiere, tampoco es obligación, no es necesario. Pero si usted quiere, si usted se siente bien, está bien, ¿verdad? Adore al Señor, amén. Pero cuando termine el culto, siga siendo ese creyente entregado también. No se transforme. Siga siendo ese mismo creyente. Entregado, sincero, humilde, amoroso con el prójimo. Y no seamos esclavos, como dice el Señor aquí, esclavos del pecado, ¿verdad? Que cuando terminaba el culto, o termina el culto, ¡pum!, ponemos modo carnal. Y cuando vamos el domingo a la iglesia, modo religioso. Sino que mantengamos
una conducta que honre y glorifique el nombre de Dios. Y cuando usted tenga ganas de criticar a alguien, eso, un pastor dijo esto, lo voy a repetir, pero me gustó mucho. Cuando uno tenga ganas de criticar a alguien, usted diga, yo soy peor. No, tal persona, tal y tal cosa, no, pero yo soy peor. Sí, porque vemos a los demás, pero yo no me miro. Es fácil ver a los demás, pero mejor hacernos ese autoexamen. Y entonces podremos, como dijo el Señor, mejor saca la viga de tu propio ojo para que después puedas ver la basurita que está en el ojo de tu prójimo. Y así, hermanos, estaremos agradando a Dios. Y así entonces vamos a ser verdaderamente libres, porque vamos a andar tranquilos. Usted va a ir a la iglesia, usted va a ver a sus hermanos, va a ir a adorar a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero. No va a estar con su familia, ¿verdad?, el domingo después de la iglesia, ¿verdad?, masticando a la gente, ¿verdad? Ay, que te fijaste la fulana, te fijaste que el fulano, y el pastor lo que dijo, y mira que el pastor, y te fijaste, y mira aquel, y mira el otro, están en el lunch y están, ¿verdad?, haciendo picadillo a la gente. Entonces no son libres, tienen esa carga. El problema no está en la gente, el problema está en ellos, en estas personas que son así. Por eso el Señor dice, seréis verdaderamente libres. Vamos a estar tranquilos. Vamos a estar sin esa carga, sin esa complicación de estar viendo a derecha o a izquierda, sino llevando una conducta de humildad como Jesús. Y comportándonos como el Maestro. Amando al prójimo, recibiendo al prójimo, aceptando al prójimo como Él es, respetando al prójimo como Él es, sin importar dónde nacimos o dónde nacieron ellos, o cuáles costumbres son las mías y cuáles costumbres son las de ellos, respetando al prójimo. Todos somos diferentes. Es lo que Jesús hizo. Jesús no venía ahí creyéndose la gran cosa, a pesar de que pudo hacerlo, a pesar que sí tenía con qué, pero no. Él les dijo aquí, yo les hablo lo que yo he visto de mi Padre, les dijo. A estos sí se los ponía en cintura, porque estos así querían. Pero ustedes dicen lo que han oído de su Padre. Dos padres diferentes. Y en el presente existen esos dos padres. Claro, nosotros tenemos que anhelar, y nuestro Padre es el Padre Celestial. Ese es el Padre que debemos amar siempre. Y debemos evidenciarlo. Debemos evidenciarlo con nuestra conducta. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. Señor, yo te ruego que el mensaje de esta mañana caiga en terreno fértil, que los corazones sean corazones receptivos, y que tu bendición esté con las personas que abrazan tu palabra. Señor, ayúdanos a tener una conducta de sinceridad contigo, con nuestro prójimo. Señor, queremos ser de un solo sentir, un solo corazón, un solo pensamiento. Respetar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, perdonar las ofensas. En el nombre de Jesús. Que puedas tú guiarnos y que podamos nosotros, Señor,
querer obedecer tu palabra, querer imitar tu conducta, para que seamos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.